Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su ratito Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor una vez más por permitirnos compartir su palabra, compartir su consejo, compartir su instrucción. Como le hemos dicho, nada de lo que aquí decimos es porque se nos, ¿cómo se llama esto? Nos salió de la nada o lo recibimos en algo, en esto, sino que es la palabra, el fundamento, ¿verdad? El consejo que nosotros le traemos siempre, la instrucción que le traemos siempre es basada en lo que es la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a traer un tema muy importante, le vamos a decir y a reforzar, Rema Matrimonio está fundamentado sobre el Salmo 127.1, donde dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Lamentablemente hay mucho desgaste, mucho esfuerzo, muchas cosas que se invierten muchas veces para tener un buen matrimonio, una buena relación, pero lamentablemente todo es basado en mi propio esfuerzo. Y no está mal que usted ponga de su esfuerzo. El problema es que saquemos a aquel que es el constructor, el dueño del matrimonio, aquel que sabe cómo darnos las instrucciones y nos enseña cómo trabajar para nosotros mismos y para el otro, ¿verdad? Entonces, si sacamos al maestro de obras del matrimonio, quedamos con albañiles que muchas veces nos equivocamos, con mucho esfuerzo, pero nos equivocamos y ahí es donde sale mal. Mi nombre es Yohebet Mayorga y el nombre de mi esposo. Johnny Sandoval, muchas gracias por poder compartir con cada uno de ustedes en donde quiera que estén, en sus hogares, en lugar de trabajo, ¿verdad? Como decía mi esposa, nosotros lo que hacemos es aportar un granito de arena, ¿verdad? Para el crecimiento espiritual de cada una de las personas y que redunde en un beneficio espiritual no solamente para ellos, sino para su familia, sus hogares, sus cónyuges, sus hijos e hijas, ¿verdad? Nietos y nietas, toda la familia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a compartir un tema acerca de lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice un versículo que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para saber y entender y conocer lo que Dios nos ha concedido. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, Johnny, qué interesante suena, porque si yo digo que yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en mí, pues debería serme más fácil pues caminar, hablar, actuar, disponerme, tener una relación con los demás y conmigo misma, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que recibo yo el Espíritu Santo? ¿Desde que nazco lo recibo? ¿Cuándo? ¿En qué momento es que yo puedo decir, puedo tener al Espíritu de Dios en mí, puedo tener el Espíritu Santo en mí para poder entender la palabra? Porque entonces quiere decir, la palabra de Dios dice claramente que las personas no entienden la palabra porque no tienen al Espíritu. Entonces eso muchas veces, la palabra de Dios para muchos es locura, es una interpretación obsoleta, anticuada, nada que ver, porque no la entienden. Pero entonces, ¿cuándo es para que me quede claro? Sí, eso sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice, hablando de Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque han sido engendrados no por una voluntad humana, de varón o de hembra, sino por Dios. Han sido engendrados por Dios. O sea, ¿cuándo es que son engendrados? Cuando nacen de nuevo, cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos nuestra miseria espiritual, ¿verdad? Y reconocemos que la paga el pecado es la muerte, pero que hay uno que pagó en la cruz todos nuestros pecados. El acta contraria, o sea, que describía todos nuestros pecados fue clavada en la cruz, pero tenemos que creer en Jesucristo como el Mesías, como nuestro Salvador en forma personal y que Él murió en nuestro lugar. Ahí o sea, no es algo que desconozco cuando viene, es por algo de que yo haga en obediencia a lo que está escrito o a lo que me invitan a recibir a Jesús. Exactamente, y el mensaje inicial de Jesús era arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, no es una cuestión de que Dios me ponga un arrepentimiento, que yo haga un arrepentimiento en ordenanza de Dios, sino en obediencia. Porque son dos términos. Una cosa es que yo le diga a un hijo mío, arrepientas esto y lo otro, o que yo lo lleve a que él tome conciencia de lo que está haciendo y que se arrepiente. Yo no puedo exigir a alguien que se arrepienta si no tiene convicción de arrepentimiento o de pecado. Sería así. Sí, porque esa fue la frase de Jesús, arrepentidos. Está hablando al ser humano, está hablando a la conciencia, está hablando a su poder de decisión, está hablando a la convicción, ¿verdad? Obviamente que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es el que redarguye y el que convence de pecado. Sí, te va arrinconando con lazos de amor y misericordia. Lo va arrinconando y le va diciendo, lo que te conviene es esto, lo que te conviene es esto, pero hágalo, ¿verdad? Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Jesús mismo, antes de ser sacrificado en la cruz y de ascender al cielo, dijo, les conviene
que yo me vaya y no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Les conviene, es decir, está tratando de convencernos con ese argumento, ¿verdad? Yo me imagino un argumento vehemente, un argumento lleno de amor, suplicante. Les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días. Pero esto se lo está diciendo ya a la iglesia, a los convertidos. A los discípulos. Pero digamos, la invitación de arrepentidos es aquellos que todavía no han reconocido su necesidad de arrepentimiento, de cambio de conducta y de darle la oportunidad a Dios que venga como Señor y Salvador de su vida. Entonces, qué importante esto que estábamos centrando, porque hay veces alguien podría decir, ¿cuándo recibo yo el Espíritu Santo? ¿Cuándo tengo convicción? Bueno, usted va a tener convicción de haber recibido al Espíritu Santo porque quien lo promete es Dios y Dios cumple su palabra. Dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Usted lo recibe cuando usted se rinde a los pies del Señor, cuando usted reconoce su pecado y dice, Señor, no entiendo mucho en todo esto, pero sé que tú moriste, sea que la historia lo acepte o no, y que ahora te quiera borrar de esto, sea que sí o que no, tu palabra me dice claramente de que usted murió en la cruz del Calvario, llevando una culpa que no tenía usted nada que pagar ahí, porque usted era inocente, era santo, era justo, pero era llevándome ahí, como quien dice, pagando mi deuda. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y reconozco que quien merecía morir ahí era yo, pero aún ni muriendo ahí, porque ahí lo vimos cuando este hombre ladrón a la par de Jesús recibió el perdón, y el otro, que estaba igual de ladrón, rechazó, descalificó, se burló, no aprovechó ese momento que había de salvación. Y en cambio el otro hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento, usted no es igual que nosotros, usted es Dios, usted es justo. No lo entendía, pero lo recibió. Y es lo que te estamos diciendo a ti. Este es tu momento para que puedas ser escrito tu nombre en el libro de la vida y para que puedas contar con el Espíritu Santo, el que te guiará a toda verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Pero ahora sí, entremos en temas que yo tenía esa inquietud y quería transmitírselos a ustedes. Sí, lo que podemos ver es que, como dice mi esposa, traíamos un tema, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que inquieta nuestros corazones, el que pone el querer como el hacer, y muy posiblemente haya personas ahí atrás de la pantalla tenían esa inquietud. Que tienen esa inquietud y que dicen, bueno, pero ellos hablan del Espíritu Santo, hablan de que el Señor debe ser el que edifica la casa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo puede ser ¿Cómo esto? puedo hacer? ¿De qué Señor estamos hablando? Exactamente, ¿cómo puede ser esto posible? Y es exactamente lo que mi esposa está comentando, es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos testimonios fehacientes, ¿verdad? De esa gracia y esa misericordia de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Por eso es lo importante de conocer esto, porque ahora que vamos a leer de los pensamientos también cuán traicioneros son, tan violentos son. Ayer hablaba con una persona y yo le decía, mira, si a mi casa llega alguien a hablarme mal de mi esposo, y eso lo hemos visto muchos de nosotros, a querer hablar mal del esposo o de la esposa, o a quererte decir algo contrario, muchas veces por mucho que yo tenga algo de Johnny, si alguien viene y me lo dice de una manera, mira, es que Johnny aquí, yo tengo mucho más a favor de hablar, ¿verdad? Y a veces vemos esas reuniones de amigas o de amigos que te quieren descalificar a la esposa, pero lamentablemente, y nosotros podemos decirle a un amigo, un momento, para, porque mi esposa no es nada de eso de lo que vos decís, mi esposa es una gran mujer, es cierto, tenemos nuestros problemas, o qué sé yo, pero usted va a parar y va a detener a aquella persona, sea un amigo o una amiga. Pero yo le decía ayer a una persona que estábamos hablando, un grupo de matrimonios, por cierto, cuando son los pensamientos, usted no los detiene, porque son sus propios pensamientos. Entonces muchas veces usted empieza a maquinar contra su esposa. Tuvo un pleito, ejemplo, yo tuve un pleito con Johnny, un problema, una discusión, y yo empiezo, es que Johnny sí es injusto, Johnny, el pensamiento, Johnny sí es injusto, Johnny no me valora lo que yo hago, porque yo tengo que seguir en esto. Y esos pensamientos, a menos de que el Espíritu Santo lo tenga en mí, y que la palabra abunde en mí, yo tengo que decir, un momento, estos pensamientos van a ir cautivos, los llevo presos a la obediencia a Cristo, los llevo al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí tengo que saber que esos pensamientos tengo que obligarlos. Es como si estuviera sacando a esa persona que está hablando mal de mi esposo y la saco de mi casa y le digo, mira, te vas a ser bienvenida a mi casa siempre y cuando no vas a hablar mal de mi esposo. Porque hay gente que quiere ver destruido tu matrimonio. Entonces, sí te quiero decir esto.
los pensamientos también pueden ser sacados de tu mente y llevarlos al pie de la cruz, llevarlos cautivos, o sea, presos. Pero ¿cuándo vas a saber esto? Cuando conoces que tus pensamientos pueden traicionarte, que tus pensamientos te pueden desviar y que tus pensamientos te pueden endurecer tu corazón contra Dios y contra tu familia. Muy bien, y es como dice mi esposa, ¿verdad? En realidad los pensamientos gobiernan nuestras actitudes y nuestra conducta, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hay un Proverbio 23:7 que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Verdad? Es decir, que la manera en que yo pienso, por eso de la abundancia del corazón habla la boca, lo que tenemos ahí dentro es lo que habla, ¿verdad? Por eso Pablo dice ya en Colosenses capítulo 2, y la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, ¿verdad? Para que sea la palabra de Cristo la que esté ahí y gobierne nuestras vidas, ¿verdad? Pensando en todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay algo digno en esto, pensar. O sea, tenemos la capacidad de poder discernir nuestros pensamientos. Julie, pero entonces yo no puedo tener excusa al decir, ay, es que yo lo que te dije, lo dije porque estaba enojada, o tampoco es que yo lo pienso así tan mal. No puedo excusarme de que lo que estoy diciendo, porque me estás diciendo que, o sea, tal cual es su pensamiento, el tal es él, y que la abundancia del corazón habla la boca. O sea, yo no puedo excusar mis palabras. No puede excusar sus palabras. O sea, yo no puedo... Más bien Jesús dijo, de toda palabra ociosa, ¿verdad? O inútil que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta el día del juicio. O sea, pero toda es toda. De toda palabra. Hay otro proverbio que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Un momento. Y el que la ama comerá sus frutos. ¿Volverlo a repetir? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. O sea, quiere decir que tan poderosa es la palabra para ejecutar bien o mal. Claro, porque yo le puedo decir a una persona, la puedo motivar, la puedo edificar a través de la palabra, sigas adelante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, el Señor está contigo. O le puedo decir, tú eres un inútil, tú eres una persona que, incluso en muchos hogares los padres dicen, no sirves para nada, ¿verdad? Entonces, o un esposo, una esposa, ¿verdad? Entonces son palabras que descalifican, ¿verdad? Y que más bien no edifican, sino que es todo lo contrario. Okay. Y siembra en el corazón de esa persona algo interno, ¿verdad? Que la persona quizás... que recibe la que recibe okay. Se va sintiendo que verdaderamente no vale nada, ¿verdad? Que es o sea, va ejecutando como un maltrato, como que es como un arma, como que va entrando una bala. Cada vez que se dice una palabra, va entrando algo que va matando en aquella persona. Sí, exactamente, correcto, triste, ¿verdad? Y entonces eso se da mucho en las relaciones de matrimonio, ¿verdad? Ahora, entonces quiere decir, si yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad y a toda cosa buena. ¿Verdad? Y entonces, si yo tengo la palabra de Dios en mi boca, en mi corazón, entonces en lugar de salir fuego, cosas terribles, maldiciones y un montón de sentencias de mi parte, lo que puede salir es o guardar silencio, que es tan sabio también en determinado momento, ¿verdad? Dice, sabio ve el mal, se aparta, y el sabio también sabe cuándo hablar y cuándo no, porque a veces el silenciada dice que hasta los tontos se ven inteligentes cuando guardan silencio, ¿verdad? Se ven más sabios, y que voy a hacerlo más seguido, ¿verdad? Pero bueno, por ahí, lo que tenemos que tener claro es esto. Entonces, yo puedo elegir qué hay en mi corazón, Johnny. Puede elegir qué tipo de palabras, qué tipo de pensamientos hay. ¿Qué quiere almacenar en su corazón, verdad? ¿Qué quiere almacenar? Y entonces la gran pregunta es, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Bueno, en realidad no. No me justifica el hecho que yo lo haya vivido. ¿No? Yo fui enseñada así, no, sobreviví. No, hay gente que dice, amor, hay gente que te dice, yo fui golpeada, yo fui garroteada, a mí me gritaban cosas terribles y véanme, soy más fuerte. Eso no es verdad, eso fue solo misericordia de Dios que esta persona no se haya destruido. Sí. Ok, entonces tenemos que tener una gran responsabilidad. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o mía que salga para vida o para muerte? Es de nosotros, ¿verdad? Wow. Escoge entre la bendición y la maldición, dice la palabra de Dios. Bueno, aunque no pudimos tocar el tema, que lo vamos a dejar para la próxima, pero estuvo muy lindo, muy edificante. Lo que podemos decirles es que el Señor ya a través de su obra redentora nos ha aceptado. Amén. Y somos aceptos en el amado. Amén. ¿Verdad? Si a las personas no nos aceptan, tenemos el privilegio. El problema de ellos, no de ellos, que el Padre, Dios el Padre, nos aceptó a nosotros en la obra de Cristo. Qué lindo. O sea, ya no tengo que luchar por ganarme esta aceptación como lo hubiera sido en mi casa, que tenía que luchar y nunca fue suficiente a nivel de familia. Por lo tanto, si no tienes a Jesús en tu corazón, ríndete ante Él.
Reconoce tu pecado, que es fácil saber que todos hemos pecado, y reconoce que solamente Él puede darte vida eterna y perdón de pecados. Que el Señor te bendiga, que el Señor Hasta te la próxima, guarde. estimados. Bendiciones. Muchas bendiciones.